Hola chicos de Artesano Mexica, yo soy Yoratl Mansur y estamos yendo a preguntarle a la gente qué opinan sobre el nuevo cambio del metro. Sería fabuloso, de hecho debería de llamarse Tenochtitlan aquí. Pues es un hecho que ya va a suceder, en unos cuantos días va a estar la apertura y van a quitar los letreros para que ya se llame Zócalo Tenochtitlan. Fabuloso, fabuloso, porque nuestras raíces están aquí y la verdad estamos muy orgullosos de la nación que tenemos y sobre todo de nuestra cultura que se ha forjado tristemente a través de los tiempos por invasiones, pero a final de cuentas seguimos en pie como buenos mexicanos. ¿Usted sabía que van a cambiar el nombre del metro de Zócalo a Zócalo Tenochtitlan? No sabía. Y ahora que ya es un hecho, ¿usted qué opina de que ya se vuelva a llamar Tenochtitlan? Pues estaría bien. O sea, estaría bueno que llevaran, ¿cómo se llama? Nombres de nuestros antepasados. ¿Sabían que se cambia el nombre de solamente Zócalo a ahora Zócalo Tenochtitlan? No sabíamos. Y ahora que lo saben, ¿qué opinan sobre esto? Pues es interesante, ¿no? Tendrían que como que reconstruir parte de la historia. Si se va a llamar así Tenochtitlan como tal, pues tendría que haber como algo significativo del antiguo Tenochtitlan, ¿no? En el metro, no sé, algunas artes, alguna pintura, no sé, algo que represente. ¿Qué te gustaría a ti como un orgulloso mexicano que pudieras encontrar ahí, como esto que nos estás proponiendo? Ok, igual una galería de fotos, no sé, en algunos de las líneas, ¿no? Que algo, o murales, no sé. Pues esa es una gran propuesta que nos está dando nuestro querido compañero Alexis y pues básicamente pues seguir sintiendo el orgullo mexicano, ¿no? Claro. Igual si gustas puedes invitarnos a que sigamos pues recobrando nuestras raíces. Ok, bueno, sería importante que estudiemos un poquito más de nuestras raíces, que estudiemos un poquito más de la historia, del surgimiento, de cómo surge esta plazuela que antes era el antiguo Tenochtitlan y pues que investiguemos un poquito más y que nos empapemos sobre la cultura mexicana. Para mí el nuevo cambio del nombre del metro me parece algo muy importante, ya que recordar que no nada más es un zócalo, sino que viene desde nuestras raíces, desde donde estamos pisando, que es un lugar sagrado, me llena de orgullo, me llena de amor y me hace tener esperanza sabiendo que podemos recobrar nuestras raíces a pesar de que han querido cortar nuestro árbol. ¿Ustedes sabían que se le va a cambiar el nombre al metro, el de Zócalo? No. Pues ahora en vez de llamarse simplemente Zócalo, se va a llamar Zócalo Tenochtitlan. ¿Qué opinan al respecto? Una buena idea, ¿no? Es perfecto. Se oye muy bien. Pues sí, suena chido. ¿Tú qué opinas respecto a esto? Me parece un buen nombre para rescatar las raíces de México, ¿no? ¿Tú eres una mexicana orgullosa? Sí, de nuestras raíces. Es un país con mucha historia. ¿Y sabías que estamos justamente parados y estamos dentro de Tenochtitlan? Sí, de ese lado tenemos lo que son algunas ruinas que fueron de nuestros antepasados, que tienen sus historias. Supuestamente aquí había un lago y sobre cuál se construyó lo que fue México Tenochtitlan. Y si tú pudieras decirle algo a los jóvenes de ahora sobre el orgullo mexicano, ¿qué sería? Que nunca hay que olvidar nuestras raíces, porque eso nos da identidad que ningún otro país tiene. Nosotros somos muy ricos en cultura. El cambio del nombre del metro puede ayudar también muchísimo a los niños a que empiecen a escuchar de inicio nuestra lengua original, que puedan empezar a pronunciarla y a familiarizarse con ella. Después, que igual les llegue curiosidad de saber qué significa Tenochtitlan y por qué se le cambió el nombre al Zócalo. Quizás ni siquiera sepan que pues somos guerreros de alma, de corazón y de sangre. Pues la verdad sí se me hace una propuesta bastante interesante del gobierno porque pues son nombres que se rescatan de la historia, ¿no? Bueno, yo soy soy chatino, soy una etnia de Oaxaca y se me hace muy interesante que rescaten las culturas prehispánicas, en este caso a la cultura madre, la mexica. Entonces, pues sí, la verdad es muy padre. Pues no sé, puede ser buena idea, porque pues poca gente sabe que aquí era, o sea, incluso los mexicanos, que aquí se llamaba Tenochtitlan, y pues tal vez eso
pues no tenga nada de malo, al contrario, ayude como a tener más referencia de dónde estamos. Entonces, ¿tú crees que el nuevo cambio podría ayudar a enorgullecernos más o recobrar nuestras raíces mexicanas? Pues tal vez sí, o sea, como a reconocer y tener una referencia de lo que antes era, porque de hecho, pues aquí hay muchísimas lenguas y dialectos y así que se han perdido, o nombres incluso de calles o el náhuatl, que era como muy importante aquí en México, y se ha perdido porque la gente no le importa, ¿no? Queridos papás, ahora que sabemos que se está cambiando el nombre de Zócalo a Zócalo Tenochtitlán, podríamos también empezar a cambiar algunas cosas, quizás empezar a llamarle a las cosas como son o regresar a ver de dónde vienen nuestros orígenes, de dónde vinieron nuestros padres, y así poderles enseñar esa misma cultura y ese mismo orgullo a nuestros hijos. Sería increíble que desde pequeños nos enseñaran quiénes somos, así ya no tenemos dudas en el caminar cuando seamos adultos.